Bueno, lo primero, pues espero que la gente haya disfrutado del partido, tanto en casa, en la televisión, como en la grada, con un ambiente espectacular en un día, creo que óptimo para venir al baloncesto, por la festividad, por el horario, porque había muchos niños en la grada, así que ha sido un placer jugar en este escenario y, por supuesto, pues orgulloso y satisfecho de la puesta en escena de nuestro equipo, de nuestras jugadoras, en una cancha que siempre ha sido dura. Alternamos victorias y derrotas en playoff, en Euroliga, pero creo que hoy el partido ha sido muy sólido. Y claro que como todos los partidos hay momentos complicados. En la primera parte seguramente hemos pasado esos momentos complicados con acierto, teníamos un porcentaje por encima del habitual nuestro en tiro de tres, eso nos ha permitido ir con buena ventaja al vestuario y sí que estábamos hablando de corregir pequeños detalles. Creíamos, tanto Roberto como yo, que los pequeños errores que habíamos hecho venían de no seguir el plan, de no ejecutar bien un movimiento, de no cumplir una norma defensiva y contra un buen rival, un rival que se prepara y un rival que te conoce, obviamente, pues te lo castiga. Entonces, con ese objetivo hemos salido del vestuario, de estar un poquito más sólidas en lo que dependía de nosotras y de seguir cuidando el balón, no tener pérdidas y cargar el rebote ofensivo. La segunda parte del guión ha sido diferente y han vuelto a llegar momentos complicados y hemos tenido que adaptarnos tanto a defensas diferentes del rival, variar quintetos porque creíamos que desde la movilidad de nuestras pivots podíamos sorprender y el guión ha sido diferente. Ahí ya no hemos encontrado el acierto, en la segunda parte solo hacemos 2 de 14 tiro de 3, perdemos más balones que en la primera y eso nos preocupaba, pero creo que hemos tenido una solidez defensiva muy importante. Al final, muchas veces es acierto, buenas acciones de Zaragoza no han terminado en canastas bajo del aro y bueno, nos hemos beneficiado de eso y ha caído el partido a nuestro lado, creo que con una renta pues, seguramente irreal para lo parejo que está el nivel de ambos equipos y para las posiciones que ocupamos en la clasificación, pero bueno, contentas por ello, por haber persistido los 40 minutos, tanto como equipo como individualmente. Estoy muy contento por el esfuerzo de nuestras bases, tanto de Chris como de Leti, que por momentos del partido no estaban acertadas, pero han seguido, han vuelto y han sido determinantes en los minutos finales, igual que la rotación de Nadia Fingal, con menos minutos en la primera parte, pero su intensidad en el rebote ofensivo, la solidez que nos ha dado atrás en la última rotación, creo que ha ayudado muchísimo al equipo. Así que esa es la clave, que cada día destaquemos unas y que al final todas miremos hacia adelante. Pues desear lo mejor a Zaragoza en las dos competiciones. Por supuesto, en Euroliga sería un placer que ojalá los tres equipos españoles pasemos de ronda. Vosotros lo tenéis mejor, pero bueno, creo que es un placer jugar aquí, en esta ciudad, y cuanto más competitividad tienes del rival, más mejoras tú como equipo y como deportista. Así que mucha suerte y espero que nos veamos pronto. Sí, sí, claro, no hay prisa. ¿Cómo se ha recuperado el equipo anímicamente después de ese varapalo de la semana? ¿Cómo se trabaja desde el cuerpo técnico para recuperar? Bueno, lo primero es que sabemos cómo es nuestra profesión, cómo es el calendario, que es endiablado y no paras de jugar y no tienes tiempo de lamentarte. Y segundo, que sufrimos una derrota que no fue agradable en casa por nuestras sensaciones, porque creo que durante gran parte del partido no competimos al nivel que tocaba y esto nos frustra. Pero clasificatoriamente es complicado, pero seguimos con opciones. Ni haber ganado a Asbel nos metía en cuartos, ni perder contra Asbel nos saca de cuartos. Así que sí, es un varapalo perder como cada partido. Pero internamente tenemos que desdramatizar y saber vivir con la derrota y con el error. Nos sirve para mejorar, nos sirve para no volver a cometer los mismos errores, pero no podemos fustigarnos porque si no habría pasado eso. Lo habríamos pagado en el siguiente partido y hoy no queríamos pagar eso. Hemos trabajado la mentalidad, la dureza. Obviamente veníamos a un escenario donde, en pasado reciente, perdimos un partido que creo que no defendimos bien, pero no encontramos el ataque fluidez acertada. Entonces, en eso hemos trabajado, en los detalles de mejorar lo que no hicimos bien contra Zaragoza en Euroliga, en una competición diferente, en Liga Española, donde ahora hemos podido alcanzar el liderato junto con vosotras, pero sin volvernos locas por una derrota, sin venirnos nada arriba tras una victoria como la de hoy. Yo creo que esa es la clave del día a día y afortunadamente nuestro equipo tiene la cabeza bien amueblada, experiencia, la entidad, la afición nos ayudan a tener los pies en el suelo, así que creo que ni venirse arriba ni hundirse en una temporada tan larga y donde sabemos que los rivales se preparan muy bien y cada vez es más exigente la Liga Española y la Euroliga, por supuesto.
con Carlos Cantero. Voy a pedir primero la valoración. Ya hemos perdido. Valoración. No, pues hemos tenido delante empezar la valoración contando la enhorabuena a Valencia. Creo que hemos tenido delante un equipo tremendo, que ha hecho un esfuerzo tremendo, que ha ganado con todas las de la ley. Estoy muy contento con el primer cuarto. Luego con el descanso de Mariona hemos dado varios pasos atrás en cuanto a juego en ataque y nos ha perjudicado un poquito en la defensa, y luego nos costaba 2 o 3 veces más volver a hacer el juego que estamos haciendo en el primer cuarto. Y la segunda sí que hemos estado bien en el tercer cuarto, hemos estado bien en el cuarto con la zona, pero sí que es cierto que teníamos unos fallos en ataque, sobre todo debajo del aro, de canastas muy sencillas, sobre todo por tema de cansancio, que eso sumado a los errores que la intensidad de Valencia te estaba haciendo cometer, de rebote ofensivo, de cuando dabas un pase que cortaba esa línea de pase, que también por cansancio no nos daba el plus. Ahora hablo con jugadoras y no era un tema de falsa de actitud, no era un tema de falta de intensidad, no era era un tema de cansancio. Entonces, bueno, aunque rotabas banquillo, los errores eran los mismos, ¿vale? Dificultad para dar los pases, para recibirlos, para coger esos rebotes. Y eso sumado a las canastas fáciles, yo creo que si hubiéramos tenido un porcentaje en esas canastas de 2 que hemos fallado, incluso me viene a la cabeza el ataque ese, que hemos cogido rebote ofensivo, fallar, y al final acaba un ataque de Leo, que al final ya por ese ataque, por estar frustrada porque no estamos metiendo esas canastas. Yo creo que si hubiéramos metido esos puntos hubiera habido más partido, o esas 2-3 veces que hemos conseguido ponernos a 4 a 6 puntos, lo que conseguíamos en 4 o 6 minutos, en apenas 1 o 2 minutos con 2 pérdidas, ellas lo recuperaban y bueno, hemos tenido un Valencia realmente bueno, que para ganar a estos equipos cuando están a este nivel, pues tienes que dar un 200% y que te salga todo bien, y no ha sido ahí el día. Carlos, ¿cómo valoras 8.983 personas en el pabellón? Tremendo, no, el ambiente, yo lo he disfrutado el partido, o sea, fíjate que hemos un partido que pierdes de 16 y notas el apoyo hasta el final. Creo que nadie puede decir que el equipo ya haya tenido mala actitud o falta de intensidad o no. Entonces, si los errores de perder no son esos, yo lo he disfrutado en casa, lo he disfrutado como cualquier persona de la grada, y yo creo que las jugadoras, sí que es cierto que te vas jorobado por haber perdido, pero se digiere mejor con este ambiente, sabiendo que has intentado dar todo, pero oye, errores que no conseguías cambiar por tema de cansancio y canastas fáciles que no conseguías cambiar por tema de cansancio, que al final no era un tema de que estamos machacando minutos a jugadoras, sino ya porque es el final de diciembre, veníamos de lo que venimos y bueno, también el estado anímico de cada equipo era diferente. A lo mejor para ellas, hablo desde el desconocimiento, era más una final a lo mejor, y para nosotros, bueno, son partidos como estos últimos donde ganamos mucho y no hay tanto que perder. Entonces, bueno, la Liga es una carrera de fondo y yo lo hubiera firmado a principio de temporada, estar como estamos, y ahora, bueno, pues descansar, despejarse las cabezas, que disfruten de la Nochebuena y luego ya les he dicho que tenemos 2 partidos importantes. Para terminar, Carlos, he visto que el presidente bajaba al túnel a estar con vosotros y el otro día lo decía en el brindis, ¿no? Chicas, se puede perder y no pasa nada, ¿no? No pasa nada. De hecho, cuando estábamos hablando de que 12 seguidas, 13 seguidas, 15 seguidas, me preocupaba más cómo iba a afectar la derrota, pero es que no afecta. Lo decíamos ya a principio de enero, es que a lo mejor al final vamos con 10 seguidas, 11 seguidas y a lo mejor toca perder 4 seguidas en finales de diciembre, porque al final tenemos quizá los 2 mejores equipos de Europa y a los 2 mejores equipos de la Liga Española. Entonces, bueno, hemos hecho 2 de 4. Podríamos incluso sumar a IDK, que fue un partido duro y está haciendo muy buen baloncesto, pero sabíamos la dificultad de este final de diciembre y bueno, yo creo que hay que estar al final, tener una vista global y estar contento con esta visión global.